entonces sí que deportivamente te hacen daño, ¿no? No va a ser la misma para el entrenador que para los jugadores, evidentemente, pero en esa filosofía vamos a intentar incrementar el presupuesto para el año que viene en un 20%, vamos a hacer un esfuerzo de incremento de ingresos en todos los aspectos del club, pero hay una cosa muy clara: nuestro equipo se ha revalorizado, son mejores jugadores, son mejores técnicos, y nosotros algo tenemos que darles, porque si no será difícil que continúen con nosotros. Por tanto, nosotros vamos a intentar hacer ese esfuerzo de subida. Nuestro objetivo sería es incrementar el presupuesto en un 20% y al año que viene otro 20%. En conjunto estaríamos, pensar que el incremento del presupuesto va fundamentalmente a cantera y a equipo, porque los costes fijos de estructura son bastante fijos, y por tanto, si consiguiéramos hacer esos incrementos en 2 años, ya nos situaríamos en una banda en la que, hombre, seríamos más competitivos a la hora de fichar o a la hora de mantener, porque sabéis que de fichar ya lo sabemos hacer bien. El problema es que al año siguiente los buenos nos los quitan todos, ¿no? Y pensar que hoy pues, Orense o Breogán, sus 2 mejores jugadores, pues son 2 ex nuestros, ¿no? Osvaldas y Alex Yorca, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a intentar ir por ahí y queremos agradecerle pues, a todo el mundo que nos ha apoyado, al Ayuntamiento, a la Diputación, a San Miguel, que es nuestro gran patrocinador. Tenemos un año más de contrato con ellos, pero el año que viene habrá que volver a sentarse a hacer otro contrato por otros 4 años. Actel, que ha dado nombre al equipo y creo que ha transmitido un mensaje buenísimo al resto de las empresas. A nuestra afición, por supuesto, que ha sido magnífica, a todos los equipos, a los jugadores, a los técnicos, a los entrenadores de la base y a nuestro staff y a todos los colaboradores que están en los partidos, que son gente que no tiene nombre, pero entre voluntarios y la gente de Down Lleida que colabora y de Aspros en el bar, en los tentos, los mopas. Hay mucha gente, ¿no?, que se mueve con los partidos, ¿no? Y bueno, y también agradeceros a vosotros que habéis hecho vuestro trabajo estupendamente, que la verdad es que habéis apoyado al equipo a pesar de que habéis hecho las críticas que habéis tenido que hacer cuando las habéis tenido que hacer, y que a nosotros ya nos van bien, que ya nos parecen correctas, que además ayudan a mejorar nuestro proyecto y que nosotros os pedimos que sigáis haciendo, que a todos nos va bien, y que bueno, pues que si creéis en el proyecto, pues jugad con nosotros. Nosotros creemos que lo podemos conseguir, nosotros creemos que Lleida tiene todos los mimbres para poder tener un club puntero en LEB, y si las cosas se hacen especialmente bien, pues algún día pensar en estar en ACB de forma sostenible, Yo me callo, ya os he soltado un rollo, pero bueno, a veces va bien hacer un resumen, ¿no? Las cosas en su sitio, ¿no? Ahora las preguntas que queráis, yo, si puedo, las contesto. ¿Veis? Hay un cambio de discurso respecto a lo que era el año pasado, otros años que hablábamos. Ahora estás hablando de futuro, estás hablando de contratos largos, estás hablando de reunirte el año que viene otra vez con quien sea. Es decir, se puede dar ya por consolidado el club. Quiero decir, con esto, ¿está garantizado que el año que viene salgamos? No. A ver, Carles, yo igual que el año pasado, lo que se ha quedado pendiente este año es de firmar ese convenio a 3 años con el Ayuntamiento de Diputación. Nosotros queremos pensar que se va a firmar. No podemos imaginarnos una situación diferente.
el alcalde nos dijo, estabais vosotros delante, que la Fundación Lleida Vázquez le había prometido que en junio firmaría la renovación del renting. Nosotros creemos que eso va a ser así y por tanto si se firma ese convenio a 3 años, la continuidad del club está asegurada, y no solo la continuidad, sino que nos permite, con estas fórmulas que nosotros hemos ido creando, empezar a pensar en contratos de 2, de 3 años, que ahora solo los teníamos para casos muy puntuales, ¿no? Que es la única manera de aprovecharte de las cosas que haces bien. Lo que sí queremos decirles, y así lo vamos a hacer con los grupos municipales, sobre todo, ¿no? Y de la Diputación, es recordarles que junio empieza el día 1. No empieza el 30, empieza el día 1. Que el 4 de julio tiene que estar todo hecho, porque los tiempos del básquet son los tiempos del básquet, y que sabemos la situación municipal después de las elecciones, pero el básquet de Lleida, igual que los bomberos tienen que seguir su trabajo, igual que la policía municipal sigue haciendo su trabajo, aunque en el ayuntamiento pues las cosas están todavía por acordarse, el básquet también tiene su tiempo y tiene que seguir, y este problema le tenemos que resolver en el mes de julio, y hay muchas cosas que hacer, y lo que les vamos a pedir es que por favor se pongan en ello el 1 de junio, no el 30, porque algún día no llegaremos, y es una pena, creemos que es una verdadera pena que lo que se ha conseguido ahora se pierda. Nosotros creemos que las 3.000, 4.000 personas que han venido al barrio esta temporada son bastante gente, y el proyecto mueve a muchas personas, entre jugadores, entre entrenadores, y Lleida no lo puede perder, no lo puede perder. Por tanto, a pesar de la situación política, pues habrá que ponerse a trabajar sobre este tema, hacer las cosas que hay que hacer, y que el 4 de julio pues podamos tener todo hecho, todo firmado los convenios con el Ayuntamiento, firmados los convenios con la Diputación, y evidentemente cobrados las cantidades pendientes, porque son necesarias para poder mantener los avales, y entonces que el Força Lleida pueda ser un club del Leporo para los próximos años, y entonces nosotros os garantizamos que haremos todo el esfuerzo posible por hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿no? Pero sin esto pues la continuidad no es posible. Félix, pero nos encontramos igual que el año pasado, es decir, sí. Ha transcurrido un año y estamos exactamente igual. La piedra filosofal es la firma de este convenio, que todavía no se ha firmado, y Carlos te lo ha preguntado claramente, es decir, no existe el proyecto si no hay la firma de este convenio. Claro. Estamos en un contexto político que todos conocemos cuál es. Es decir, la situación no es tan clara. Lo que pasa es que el contexto político, no tiene por qué ser un problema. Primero porque hay una administración en la calle en funciones, un ayuntamiento en funciones, todos los partidos políticos prácticamente que están en el municipio, salvo algunos de los nuevos que han entrado, son partidos que conocen perfectamente el proyecto, que conocen también el tema de la renovación del renting, porque se aprobó en un pleno del año pasado, y os recuerdo que votaron a favor todos los grupos municipales, que nosotros además hemos hablado con todos ellos, les hemos explicado el proyecto y están a nuestro lado, o sea, todos los grupos municipales están a nuestro lado. Hay los que han entrado nuevos, no podemos decir lo mismo, pero no tenemos ningún inconveniente en explicarles la situación, pero estoy seguro que los conocen porque han venido al barrio y muchos de ellos ya han contactado con nosotros, o sea que por ahí no hay ningún problema. La luz sigue existiendo en las farolas, la policía municipal sigue regulando el tráfico, y esto es un tema que el ayuntamiento perfectamente puede afrontar y resolver, porque es que ya hay un pleno que lo aprobó, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerse a hacerlo, y hay que hacerlo, y los tiempos del básquet son los que son, o sea,
ese es el tema, que eso no lo podemos cambiar, no, la federación no nos va a esperar, ni los clubes nos van a esperar. Pensar que, al contrario de lo que ocurrió hace 3 años, cualquier club de la del Plata está encantado de subir, y por tanto de que algún club de la del Oro no esté. No conseguimos que esto no se resuelva. Si se resuelve, y nosotros creemos que sí, tendremos tranquilidad para trabajar durante varios años, que es lo que se necesita. ¿Nos habéis marcado una fecha límite o será el 4 de julio? A ver, nosotros lo que no nos gusta es llegar a la última hora, porque es que te juegas muchísimo, ¿no? A nosotros nos gustaría tenerlo resuelto, os digo, junio empieza el 1. Si pudiera estar resuelto el 10, muchísimo mejor. Pensar que para un club como el nuestro, tener firmado eso, quiere decir mandar un mensaje a los jugadores, a los técnicos, a los jugadores de la base, a los jugadores buenos que otros equipos, incluso de la base, les están tentando, a los agentes del mundo del básquet. Magnífico. O sea, el Forza Lleida ha firmado convenio y tiene garantizada el futuro. A nosotros nos ayudaría muchísimo en la conformación del futuro del equipo, y ya no os digo que podíamos empezar a visitar a las empresas diciéndoles a 3 años, un convenio a 3 años, ¿no? Por eso les pedimos y les llevamos pidiendo todo este tiempo que por favor que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan y que lo hagan, ¿no? Fecha límite, bueno, lo que sí es cierto es que hay una fecha, y que lo que sí es cierto es que en esa fecha tiene que estar todo hecho, no como el año pasado, que el año pasado todo fue un acuerdo verbal. No, ahora tiene que estar todo hecho y firmado, porque el acuerdo de junta es absolutamente claro. Si no está todo hecho y firmado, no se sigue, porque es que ya más después de la experiencia, ¿no? Sí, Félix, perdona, porque hablas pidiendo, ¿no?, que se llegue a este acuerdo, pero no sé si podrías explicar un poco más si el club, o sea, o tú mismo, se puede mediar de alguna manera o hacer algo más para... El club ha hecho todo lo que tiene que hacer y hará todo lo que haga falta, y incluso haremos los contactos correspondientes con la Caixa, para facilitar todo lo que es la parte contractual y ayudar a que además se negocie lo mejor posible. Pero bueno, es un tema de firmar. Entonces, yo ahí lo único que reitero es, porque además vosotros estabais delante, el alcalde dijo que tenía la promesa de la fundación de que firmaban en junio. Bueno, pues junio empieza el día 1. Entonces, ahí está el tema, es que solo hay eso. Una vez que esa firma, si la fundación firme, todo lo demás se negocia fácil, porque está prácticamente acordado. Y por parte de la Caixa hay una voluntad absoluta de colaboración. ¿Tienes alguna opinión de por qué no firma? Pues ellos, lo que dijo el alcalde, decían que tenían algunos problemas, que estaban sufriendo alguna revisión, alguna auditoría de no sé qué, pero bueno, yo me limito a decir lo que él dijo y a recoger sus palabras, que en junio firmaron. No, pero a la espera de la firma de este convenio, tú has sido muy ambicioso en el proyecto que nos has trazado cara al futuro, un aumento del 20% del presupuesto, ofrecer contratos a largo plazo tanto al entrenador, al cuerpo técnico como a los jugadores. Habéis hablado ya directamente con Joaquín, porque él decía la semana pasada que efectivamente se le había sondeado, pero habéis hablado ya estas últimas horas. Hombre, Joaquín se ha ido a Asturias. Después de la cena se fue a Asturias.
y hemos quedado que a la vuelta, lo que pasa es que cuando venga él, yo me iré, tengo que irme a Sitges a las jornadas del Círculo de Economía. Y la semana que viene, pero yo el contrato ya lo tengo encima de la mesa. El contrato de Joaquín lo tienes ya. Yo el contrato de Joaquín lo tengo encima de la mesa, es decir, se lo puedo mandar por correo electrónico seguramente mañana pasado, para que él lo mire con sus agentes, y prácticamente las líneas básicas yo creo que están acordadas. Son 3 años, ¿no? Por 3 años. Pensar que con esta filosofía ellos están bien, porque se sienten cubiertos y tienen un contrato a 3 años con nosotros, con lo cual les ha respaldado. Nosotros creemos que el BAC es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto coyuntural. Y Joaquín coincide con nuestra filosofía, forma parte de nuestra filosofía, nos ha ayudado a entender cómo hay que hacer las cosas, y yo creo que nosotros también le hemos transmitido una manera de hacerlas. Entonces, para nosotros es una pieza clave del proyecto, una pieza absolutamente clave del proyecto. Ahora bien, a nosotros nos gustaría que Joaquín llegara a ser entrenador o director deportivo de ACB con nosotros. Esa sería nuestra ilusión, nos encantaría. Ahora, si nosotros no somos capaces de llegar a eso y a él le ofrecen la oportunidad a otro club, a nuestra gente no le vamos a poner nunca ninguna pega. Esa es nuestra filosofía. Ahora, lo único que queremos es que no nos cambien por 2 duros. Es decir, que por un poco más no se vayan a otro club, que estén con nosotros, que hay cosas que hay que valorar. Por ejemplo, a ver, la dedicación de Joaquín, y vosotros lo sabéis, es absoluta. Joaquín tiene una profesionalidad impresionante. Es una persona que, a pesar de los problemas, a pesar de los años, y os lo digo por los años que ha habido problemas, los años donde se ha pasado francamente mal, hemos tenido una huelga de jugadores, a que está sin cobrar, momentos duros. Joaquín le dedicaba al Forza Lleida todos sus esfuerzos, como si fuera entrenador del básquet, del Barça o del Madrid. Eso es lo mejor de Joaquín. Eso es una manera de ser que a nosotros, vamos, nos encanta, que es la que queremos para todo el personal del club. Y con esa filosofía, nosotros, ¿qué queremos de Joaquín? Nosotros queremos que Joaquín trabaje tranquilo, que trabaje además en las mejores condiciones. Y creemos que lo hemos conseguido. Es decir, este año, por ejemplo, el staff técnico del equipo eran 7 personas. De acuerdo que había 2 que estaban en una situación, como podríamos decir, de prácticas. El equipo médico es buenísimo. Fisio, Peirao, las condiciones, las instalaciones, la organización de los viajes, los hoteles a los que van, o sea, en general, podemos decir que las condiciones en las que ha trabajado Joaquín con su equipo técnico en el Forza Lleida son tan buenas como la mejor de la liga. Incluso diría casi de nivel de ACB. ¿Y eso es importante? Sí, es importante. Porque al final eso se traduce en resultados. Y eso se traduce en que plantillas pues menos caras den buenos rendimientos, ¿no? Y eso vamos a seguir haciéndolo. Es decir, nosotros también a nuestro staff técnico le ofrecemos el trabajar en unas condiciones, creemos que bastante buenas. Bastante buenas. Y por supuesto, la injerencia en asuntos deportivos de la Junta pues es absolutamente neutra. Nunca opinaremos de temas deportivos. Ya somos conscientes de que no siempre se acierta, ya no somos conscientes de que todo el mundo se equivoca, pero lo importante es el conjunto, ¿no? ¿Se podrán hacer contratos firmados? ¿Cómo? Si se podrán firmar contratos comprados con Nosotros creemos que sí, antes de porque que sí. quedarán Perfectamente. automáticamente anulados. Si no Ningún se sabe. problema. Podremos firmar contratos.
Y de hecho lo vamos a firmar. O sea, lo vamos a firmar con Joaquín, lo vamos a firmar con algunos jugadores en la medida en que, a ver, todo empieza por Joaquín y por Ramón. En el momento que Joaquín firme, Joaquín empieza ya a negociar con jugadores, porque evidentemente no puede hablar con una gente o hablar con un jugador y decir, bueno, pero ¿tú vas a seguir o no vas a seguir? No, no, yo no solo voy a seguir, es que sigo, ¿entiendes? ¿Vale? Pero se pueden firmar, ya hemos hecho un modelo de contrato que te permite hacerlo y sobre todo el paso adelante es que nos permite hacer contratos a 2 años o a más tiempo o sea, pudiéndolos cumplir, ¿no? Pudiéndolos cumplir. En el ámbito de los jugadores, Sí. entiendo que todavía no habéis hecho ofertas porque entiendo también que Joaquín es el que de algún Se modo... les ha hecho planteamientos, ¿eh? Se les ha hecho a algunos agentes, se les han hecho planteamientos de qué les vamos a ofrecer. Y Y en alguno de nos estos han transmitido casos... que les parece bien. Y en alguno de estos casos estamos hablando de contratos de más de 1 año o en los jugadores simplemente son contratos de 1 año. No, en algunos casos puede haber contratos de 2 años. Puede haber contratos de 2 años. Con la misma filosofía que Joaquín. ¿Entiendes? Con la misma. Lo único que, para que entendáis, un entrenador pues no nos puede dejar en julio, porque en julio ya se está trabajando la temporada siguiente. Un jugador en julio podría rescindir el contrato y no te hace tanta pupa porque te queda mucho margen todavía para sustituirlo, ¿no? Pero vamos, la filosofía va a ser parecida. Si a un jugador nuestro le hacen una buena oferta de ACB o un club de LEP le hace unas condiciones francamente mejores que las nuestras, pues no va a tener ningún problema porque la cláusula de rescisión blanda va a ser blanda, no va a ser limitativa, pero yo creo que es una manera de jugar con ellos también. Has comentado que el tema ACB queda lejos, pero hay cierta presión por lo que pide el público que ha venido este año. Nosotros no sentimos ningún tipo de presión. Evidentemente a la gente, a mí también me gustaría, si cierro los ojos y me gustaría tener un club ACB, no un equipo ACB, un club ACB. Porque si no tenemos un club ACB, mal. Pero queda mucho y hay que trabajarlo y hay que hacerlo bien, no podemos hacer cosas que pongan en riesgo el proyecto, porque eso sí que no merece pena, ¿eh? Hay demasiado trabajo, demasiada gente implicada para estropearlo todo por una tontería. En la LEP, mirar, una de las cosas que se está planteando ahora es la posibilidad de hacer una liga ibérica, que la LEP sea España y Portugal. Entonces que se incorporen 4 o 5 equipos portugueses buenos, del nivel. Eso le daría mucho... A ver, sería un poquito más caro en algunos desplazamientos, pero le daría bastante empaque, ¿no? Y una liga con 20 equipos se convertiría en una liga bastante divertida, ¿no? Y la idea de incorporar Portugal pues está muy bien, ¿no? La LEP puede ser una liga interesante, y para la afición muy buena de ver y de disfrutar, ¿no? Sobre todo si eres un club competitivo.